Laboratorio de Experiencias Económicas en las Artes y los Diseños por la maestra Verónica Toscano. Verónica Toscano Palma es artista visual egresada de la maestría en arte urbano de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Barcelona y es miembro del grupo de investigación GIAE del posgrado de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Desarrolla proyectos de producción de arte contemporáneo en torno a la investigación-acción en distintos formatos de intervención del espacio social, a través de procesos contextuales, incidiendo en temas de metodologías, pedagogías compartidas. Actualmente trabaja en su estudio atelier personal Toscano Microlab. Bueno, pues recibamos con un aplauso a la maestra Verónica Toscano. Profundamente la invitación a participar en su coloquio. Para mí es un placer el estar con ustedes. De verdad que me sobrepasa, ¿no?, el hablar cuestiones de empresa, de emprendimiento en una universidad que su vocación es esa, ¿no? Y entonces yo con la formación como artista visual y desde una universidad, sí la más importante de Latinoamérica, pero tenemos una universidad pública con una vocación humanista bastante distinta, ¿no?, la visión que tenemos desde el humanismo a tener una visión de empresa o vernos nosotros mismos como empresarios, como acaba de decir Daniel, o como emprendedores o como una marca nosotros mismos de lo que nosotros hacemos. De verdad que estaba pensando, ¿no?, cómo comenzar a platicarles. Yo provengo de un ámbito más académico y desde la producción, sobre todo pensamos de manera distinta la práctica desde las artes que desde los diseños, que es justamente como una situación como más de prejuicio, ¿no?, que tenemos de colaborar o incluso de vernos nosotros haciendo cosas distintas, como más mundanas, ¿no? La cuestión de las artes siempre ver las cosas desde la creación. Pensamos que pertenece más a un ámbito como fuera de nuestros parámetros, pues más como de piso, ¿no? Me gusta mucho la mesa, cómo la armaron, ¿no? El hablar de emprendimiento, que es un tema que yo les voy a platicar de la experiencia que tuve de trabajar en la Facultad de Artes y Diseño en el plantel Tasco, que, bueno, supongo que la mayoría conocen la Facultad de Artes y la mayoría de los ponentes somos provenientes de ahí. Y tenemos un plantel periférico en el estado de Guerrero, es un plantel muy pequeño en comparación del plantel de Xochimilco, que es como nuestra parte central. En Xochimilco la población únicamente de estudiantes son cerca de 3,000, más de 200 profesores, y en Tasco la población no pasa de 85 alumnos y cerca de 20 profesores. Entonces estas condiciones determinan que la manera de ejercer las acciones pues es bastante distinta, ¿no? Entonces de repente pensar en implementar un mismo programa de la misma manera en un plantel que en otro, pues se queda de repente pues en buenas intenciones, no necesariamente tiene que funcionar. Entonces les voy a platicar de este programa que es de emprendimiento. Yo voy a tomar mis notas porque también tengo como no solamente mala memoria, sino que me pongo nerviosa. Nuestro contexto ahora, ¿no?, esta es una universidad de negocios. Nosotros somos artistas y diseñadores, bueno, más diseñadoras y yo artista, ¿no? Hablando de emprendimiento. Y pues esta era una misión que a mí me invitaron a hacer hace año y medio en la facultad, y es todo un tema hablar de emprendimiento, no tenemos como las bases de vernos, de visualizarnos como qué vamos a hacer de manera profesional y cómo hacer rentable lo que yo estoy estudiando, lo que estudio a través de 4 o 5 años, dependiendo de la licenciatura que ustedes estén estudiando. Y entonces, no solamente eso, nosotros en las universidades tenemos una formación casi que completamente teórica, ¿no? Entonces, hablamos de manera muy amplia
de qué son las cosas, conocemos conceptos, sabemos que existen, sabemos dónde encontrarlos, tenemos mucha bibliografía, pero, en la mejor de las situaciones tenemos talleres que nos acompañan, laboratorios en nuestra formación académica, pero no necesariamente nos enseñan a cómo hacer las cosas. Entonces, en esta situación de que nos hablen justo ahorita, ¿no? Los compañeros, que me gustó mucho hablar de emprendimiento, ¿no? De verse el artista o el diseñador como, no solamente yo creo que como empresario, sino él mismo o cada uno de nosotros como empresa, ¿no? Que cada uno con su nombre haga una marca, y que es distinto justo de hacer como empresa, ¿no? A lo mejor en algunas ocasiones van de la par, pero no necesariamente. Entonces, lo que necesitamos nosotros es de repente empoderarnos, ¿no? Que esta es una de las palabritas que vamos a ver a lo largo de la presentación, pero sí, necesitamos saber cómo se hacen las cosas, ¿no? Porque sí necesitamos mucho el impulso, sí sabemos que a mucha gente le ha funcionado, sí estamos muy motivados, pero de repente, ¿no? Entonces, ¿cómo hago las cosas? ¿No? Siguiente, por favor. La comisión que yo tuve a mi cargo fue desarrollo de pequeña y mediana empresa en la facultad hasta hace casi un mes. Y bueno, pueden leer de lo que se trataba, que es impulsar, hacer sensibles a los alumnos y en general a la comunidad, ¿no? Profesores, alumnos, egresados, que en el caso del plantel Tasco todavía no tenemos egresados, que es un plantel naciente en cuestión de la carga académica como licenciatura, y de lo que se trata es saber qué es el emprendimiento y cómo nosotros vamos a emprender, ¿no? Qué herramientas necesitamos para de repente no solamente pensar de manera como más avanzada de hacer una empresa, sino qué es lo primero que yo tengo que hacer, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, el propósito del programa: capitalizar el conocimiento y los recursos adquiridos durante toda la licenciatura. Esto es importante porque me parece que no hay que esperarse a ver qué voy a hacer cuando yo termine, ¿no? O visualizar o pensar hasta que yo termine, sino durante toda mi formación, ¿qué puedo hacer yo para ir abriéndome camino de manera laboral, dentro del mercado del diseño, dentro del mercado del arte, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, justo lo que necesitamos hablar es de la autopromoción, ¿no? Y la autogestión. Esto lo hablo del artista y del diseñador porque, bueno, por mi formación y también por compartir la academia, pues, con las artes, ¿no? Entonces, lo que es totalmente contemporáneo es hablar de cómo nosotros mismos tenemos que gestionarnos, ¿no? Nosotros estamos en el medio académico abrigados por nuestra facultad, por nuestra escuela, por nuestra institución. Cuando estamos fuera de nuestra universidad, pues nos sentimos abrigados por el Estado, por ciertas instituciones, ¿no? Pero la realidad contemporánea nos está diciendo que nosotros mismos tenemos que impulsar nuestras ideas. Entonces, siguiente, por favor. Y lo que tenemos que hacer, ¿no? Es contar con herramientas, hacernos llegar de ellas. Si no nos las da la escuela, nosotros mismos buscarlo y detectar cuáles son los elementos principales para empezar, ¿no? Entonces, algo tan sencillo, porque me imagino que coincidimos todos, se necesitan herramientas, ¿no? Como muy primarias para poder hablar de un proyecto, ¿no? Entonces, no nada más es tener una buena idea, o no nada más es trabajarla muy bien, sino saber cómo nosotros vamos a expresarnos con los demás para vender nuestro proyecto o para vendernos nosotros mismos para hacer las cosas, ¿no? Entonces, algo tan elemental como hacer un currículum, y un currículum que hable de nuestra actividad creativa, no un currículum que es muy respetable, pero no estamos hablando de un contador y de su experiencia, los programas que sabe utilizar, sino las capacidades creativas que nosotros vamos a vender, ¿no? Entonces, un currículum de un diseñador, de un creador, de un artista, es muy distinto a un currículum como las plantillas que podemos encontrar en Word o en Internet, ¿no? Entonces, es necesario saber
saber cómo hacer un currículum, un portafolio, saber cómo utilizar una agenda, ¿no? No sé si ustedes ya como estudiantes utilizan una agenda, ¿no? O una bitácora de trabajo. Creo que eso es de las cosas básicas, ¿no? Saber cuándo voy a trabajar, con quién voy a trabajar, qué es lo que necesito hacer para trabajar, ¿no? Y saber a la hora justo, para que no nos tome por sorpresa un mal contador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Saber qué hacer listas de proveedores, listas de la gente con nosotros, con las cuales podemos colaborar. Y bueno, o sea, todas estas cosas son como muy simples, que todos podríamos utilizar, que todos estamos en la posibilidad, pero que nadie nos dice que es básico saberlas usar y hay que aprenderlo a hacer, ¿no? Y bueno, me gusta mucho hablar de que no solamente este desfase que tenemos entre la teoría y la práctica, ¿no? Sino la teoría, la práctica y la técnica, y cómo nosotros tenemos que insertarnos poco a poco en la realidad, ¿no? Entonces, esto de la técnica es justo saber cómo hacer las cosas y con quién. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, estos son otros temas que en la cuestión, digamos, teórica, hablamos de materias como economía, como administración, en la parte técnica, de mercadotecnia, de contabilidad, de finanzas, y no solamente, y más bien, antes de hablar de finanzas de un proyecto, de cómo manejar nuestras propias finanzas personales, ¿no? Entonces, tampoco es algo que nos enseñen a hacer, pero es primordial hasta para la vida común, no solamente para el desarrollo de un proyecto, sino que sí necesitamos nosotros tener conocimientos básicos de estas finanzas personales, ¿no? Y bueno, hacerse llegar del lado humanista de herramientas desde la psicología, ¿no? Hacer metodologías transversales, aprender de muchas materias, ¿no? De repente, para aplicar un programa como este, necesitamos saber implementar diagnósticos en donde saber cuáles son los intereses que tiene el alumno o que tiene el usuario para el desarrollo de su proyecto. No es lo mismo que yo quiera hacer mi carpeta, mi portafolio de trabajo, de repente, bueno, voy a satisfacer el diseño gráfico de una compañía, entonces es muy distinto un proyecto, no por modesto, sino por los elementos que se necesitan de venta, ¿no? Entonces, por eso es hacer todo un collage de conocimientos teóricos, técnicos y prácticos, ¿no? Siguiente, por favor. La manera en que yo llevaba a cabo este programa es de acompañamiento tipo coaching, ¿no? En sesiones personales. Esta es una parte muy importante, ¿no? De que a mí este formato, ¿no? Como que me desconcerta un poco, ¿no? El estar así como arriba, lo entiendo, ¿no? Porque así nos podemos visualizar mejor, pero me parece que el trato así de igual a igual permite muchísimas cosas de desarrollo entre las partes, ¿no? No solamente del desarrollo del usuario, sino del que está capacitando y también del desarrollo de la institución. Todos crecemos al mismo tiempo. Entonces, esta visión como más horizontal me parece como la más efectiva y justo, la cuestión institucional no nos permite, que estamos acostumbrados a ello, ¿no? El profesor está de un lado, el alumno del otro, y el conocimiento, pues también más del lado del profesor, ¿no? Entonces, yo voto porque el conocimiento lo generamos todos, ¿no? Porque de hecho los contenidos, no solamente de este programa, sino de cualquier programa académico, lo formamos todos. El acompañamiento personal y de acuerdo a los intereses de cada uno de los usuarios que llegaban, ¿no? Esto es de manera permanente. Y hablar de la figura del coach, que sí es muy de emprendimiento, ¿no? Pero les decía, en estas metodologías transversales, pues sí es muy importante, como decía Gabriela, tomar, ¿no? Herramientas de distintos autores, de distintas disciplinas, que sean importantes para nosotros, ¿no? Y que las podamos aplicar. Finalmente, no importa, ¿no? Si es tan mencionado Pablo Coelho, no importa si sea Pablo Coelho si nos funciona, ¿no? O sea, y tampoco importa que sea el erudito, el teórico más erudito, si no me funciona. En tanto, yo puedo tomar las herramientas
herramientas hay que hacernoslas llegar, ¿no? Y tenerlas presentes. Entonces, bueno, este acompañamiento estoy convencida que tiene que ser de manera permanente, ¿no? Si tienen la oportunidad justamente de acercarse a un coach, a un mentor, ¿no? E incluso lo podemos hacer de manera virtual, ¿no? Esto como primera herramienta, ¿no? En la UNAM tenemos un programa semestral que a lo largo de 16 semanas se tienen que cubrir todos los contenidos. Entonces está dividido también en sesiones quincenales, es decir, 8 sesiones quincenales para hablar conceptualmente de temas de emprendimiento y de búsquedas de opciones laborales. Porque también hay a quien le acomoda el ser empleado, que no está mal, ¿no? O sea, justo, o sea, a quien el interesado le funciona, con eso está bien. O sea, realmente si esa misión de que en la vida tenemos que ser felices, yo estoy completamente de acuerdo, y si a alguien le satisface contribuir al sueño del otro, está bien mientras la haga feliz, ¿no? Entonces, hablar de estas sesiones quincenales, este es otro formato, son dos, este es el segundo formato de 4, el siguiente por favor. Un tercer formato de invitados especiales de corte internacional, algo así como lo que estamos haciendo aquí, que es bastante interesante. Siempre es lo que les decía, esto de las pedagogías y conocimientos compartidos es elemental, es básico, y ahora con todas las herramientas digitales con las que contamos, pues de verdad es algo que es imprescindible, ¿no? Tener invitados, si no los podemos tener de manera presencial, para eso existe el Skype, otros formatos en los que podemos tener colaboraciones y implementar diálogos con la gente, justo como decía Gabriela, ¿no? Hay mucha gente a la que admiramos mucho y seguramente estará ávida también ávida de compartir sus experiencias, ¿no? Y entonces nosotros, al poder dialogar con alguien que admiramos, por supuesto que potencia nuestras propias habilidades, ¿no? Siguiente, por favor. Y por último, pues lo que lleva de título mi ponencia, que es el Laboratorio de Experiencias Económicas en las artes y los diseños. Me parece que este corte que les decía entre la teoría y la práctica, que lo tenemos no solamente en nuestras carreras creativas, sino me parece que en cualquiera de las licenciaturas a las que podemos optar, es que sabemos mucho, podemos tener muchas lecturas de lo que existe, de cómo funcionan las cosas, pero hay que ponerlas en práctica. Y en tanto uno las pone en práctica, en primera, aprende a amar esa acción, esa actividad, y se queda con un conocimiento realmente significativo. Entonces, aunque tomemos asignaturas teóricas, hay que hacer lo posible por encontrar una práctica que nos lleve a ese conocimiento. Y entonces les comparto que yo daba una clase, bueno, 2, que son completamente teóricas, que es Economía, Administración y Mercadotecnia, que es todo un mundo, ustedes lo saben, y Costos y Presupuestos. Entonces, estas son completamente teóricas y técnicas. Yo, desde mi formación en la producción artística, me fue súper complicado, aparte de tener que aprender otras disciplinas, ¿no? Que son todo el mundo de los numeritos. Entonces, me puse a pensar, ¿cómo hacer algo práctico que no solamente les interesa a los alumnos, sino también me interese a mí, ¿no? Porque también en el plano académico de repente tenemos ese problema, ¿no? Las materias, hay algunas materias que no solo no les gustan a ustedes, hay materias que no nos gustan a nosotros, ¿no? Hay materias que tampoco dominamos, nosotros también somos humanos. Entonces, para encontrar ese puente, yo ahora no platico de mi formación, pero bueno, justo esta cuestión de tutti frutti, de hacer muchas cosas a la vez, atender a todas las inquietudes que tenemos cada uno como personas y como profesionistas. Hace tiempo empecé a investigar de cuestiones de emprendimiento creativo, específicamente desde las economías creativas, economías alternativas, economías solidarias, y encontrar formatos en que pudiéramos hacer rentable nuestra producción, amigos artistas y diseñadores. Entonces, en ese sentido, pues esa era como
como formatos muy modestos, ¿no? De interacción con algunos lugares, pero aquí desde la academia tuve la oportunidad de implementar dos formatos bastante interesantes. Uno de subasta, que fue la primera subasta de arte en la Facultad de Artes y Diseño. Tuvimos la oportunidad de hacerlo en Taxco con muy buena respuesta, ahí específicamente para los alumnos de artes visuales, y pusimos en subasta la producción. Y un segundo formato, esto fue cada semestre, la subasta fue en diciembre. Siguiente, por favor. Ahí un poco. Y bueno, esto es hablar no solo de pedagogías compartidas, sino de métodos donde todos estén involucrados, todo en un piso horizontal, como les decía, ¿no? Entonces toda la organización, administración, planeación, logística y todas las personas que intervinieron fueron los mismos alumnos, ¿no? Y bueno, aquí un poco les comento las ventas, que esto es importante a la hora, me parece lo más relevante decir cómo hacer las cosas, cómo funcionan y cuáles son los resultados. Después, esta subasta tuvo una derrama económica de cerca de 25,000 pesos. Una subasta es un evento que dura no más de 20 minutos y con 13 alumnos. Entonces, para que vean como la trascendencia de esta situación. Y una siguiente experiencia con los alumnos únicamente de diseño, donde hicimos un bazar en 2 emisiones y aquí llegamos al tope de casi 30,000 pesos. Entonces, siguiente, por favor. Un poco, en diseño no solamente vendimos diseño gráfico, objetos gráficos, sino también pusimos ofertas de servicios de diseño. Siguiente, por favor. Y bueno, ya nada más por último, es que hablar de emprendimiento desde la academia es hablar de cosas que no se contemplan en una currícula normal, ¿no? Que es hablar de derecho básico, de economía básica, de administración y finanzas básicas, ¿no? Que no solamente las vamos a implementar en nuestra profesión, sino desde nuestras personas. Afrontar temas como el desempleo, ¿no? Porque sí es muy bonito pensar en que el siguiente paso es el que nos va a satisfacer, pero también contemplar que la realidad nos está determinando otras cosas, ¿no? Entonces, también algo que dijeron mis compañeros anteriores es enfrentar los miedos, ¿no? Entonces, tenemos de repente miedo al tránsito dentro de la licenciatura, de repente miedo a salir y de repente miedo a qué voy a hacer después, ¿no? Entonces, no es que no existan los miedos, es que hay que enfrentarlos, ¿no? Y bueno, con eso termino. Muchísimas gracias.